Bienvenidos a Libre Expresión. Nuestro programa se transmite de lunes a viernes a partir del mediodía, siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Quiero agradecer, me tomo esta licencia para agradecer a los amigos que nos escriben, que nos siguen, que comparten los contenidos de Canal B. Se vienen muchas sorpresas también, como he dicho en días pasados, el director del canal, Alfonso Baella, las publicará oportunamente. Pero estamos dando una cuota, un pequeñito grano de arena para informarles sobre lo que pasa en nuestro país y más allá de las fronteras. Muy bien, a las 11:05 de esta mañana aproximadamente se conocieron declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se encuentra en la ciudad de Iquitos. ¿Para qué ha ido allá? Para presidir lo que conocemos como el GORE Ejecutivo. El GORE Ejecutivo es una instancia donde se reúnen los presidentes regionales con ministros de Estado para que juntos, a sus equipos, puedan alentar el desarrollo de determinada región. Entonces, hoy día se celebra la versión 15ª del GORE Ejecutivo. Pero lo importante para algunos reporteros, sobre todo los reporteros que llegaban desde Lima, fue preguntarle al señor Bellido sobre estas diferencias que se han producido al interior del gabinete. Yo diría hasta una crisis ministerial. ¿Por qué? Porque el señor Bellido cuestionó públicamente a través de una red social nada menos que al canciller de la República, Óscar Maurtua, y a su vicecanciller, Luis Enrique Chávez. Y estas diferencias se centraron en la postura que para el señor Bellido debe mantener o debe tener el Estado peruano con respecto a Venezuela. Lo que ha hecho el canciller y lo que ha hecho el vicecanciller, porque están juntos, ellos responden a una histórica diplomacia del Perú, es mantener la postura del Estado peruano que no reconoce legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Esto, digamos, que es una postura del Estado peruano. Sin embargo, de un momento a otro, lo que observamos es que el gobierno del señor Pedro Castillo ha hecho un giro en su política exterior y se ha producido esta comunicación pública, digamos, extraoficial, porque ha sido a través de una red social, donde prácticamente ha maltratado al canciller y al vicecanciller y les ha dicho que si no están de acuerdo con esta postura, tienen las puertas abiertas, entendemos, del gobierno para arreglarse. Pero también en el marco de este giro se ha producido una reunión, lo dijimos en los últimos programas, una reunión entre el presidente Castillo y el señor Nicolás Maduro. Una reunión que no estaba contemplada en la agenda pública, en la agenda de trabajo del señor Castillo en su gira que empezó en México el fin de semana pasado. Entonces, ha sido una reunión a puertas cerradas, en secreto. Hasta ahora no sabemos si ha participado el canciller de la República, quién convocó a la reunión, qué temas se trataron. Lo que sabemos hasta ahora por el lado peruano es que se produjo esa reunión. Y lo que sabemos por el lado venezolano es que el señor Maduro ha declarado a reporteros en su país que se ha hablado de un supuesto plan de retorno de ciudadanos venezolanos que están en el Perú, retorno a su país. Pero así no se manejan las políticas internacionales ni la política pública de cualquier país. No se pueden manejar en la informalidad, en el secretismo. El señor Castillo llegó a Palacio de Gobierno, llegó a Lima ayer y no ha dado declaraciones. Entonces, cuando el señor Bellido ha sido preguntado hoy día por reporteros a ver, déjenme aquí compartir una imagen. Tenemos la imagen, Alejandro, la imagen del señor Bellido, la tenemos aquí, ¿no? Esta mañana con reporteros en la ciudad de Iquitos, al ser preguntado sobre estas diferencias, ¿qué ha dicho? Ha dicho, tenemos que ser coherentes, ¿no? Ha dicho también que se respeta la soberanía y la autodeterminación de los países. Bueno, ha sido unas declaraciones bastante breves, pero lo que ha repetido es que si el señor vicecanciller no está de acuerdo, entonces podrá retirarse del gobierno. Esta es la interpretación que le damos a las breves declaraciones vertidas esta mañana en la ciudad de Iquitos por parte del señor Bellido. Pero hay que recordar lo siguiente, miren cómo podemos entender, y quiero repetir estas declaraciones de la señora vicepresidenta del Perú y ministra, para entender un poquito más cuál es la posición del gobierno. Yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos,
pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, ¿qué le diría? Estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. Bien, han sido declaraciones. ¿Por qué pongo nuevamente estas declaraciones de la señora Dina Boluarte? Para ver cómo se está, digamos, poniendo en ejecución lo que ya se había anunciado antes de la toma de mando del señor Castillo. Es un gobierno comunista que ya está cambiando la postura del Perú, que ha sido una postura tradicional de defensa de los derechos humanos y de la democracia, y está cambiando esa postura en términos de política exterior. La señora Boluarte habla de una recolección de firmas, estando ella en un cargo tan importante en el Perú. Habla de una recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución. Pero eso es anticonstitucional, eso es ilegal. Ella, como alta funcionaria de la gestión pública, no podría decir eso. Y tengo en mis manos, voy a poner aquí una fotografía para recordarles, amigos, de que en el Perú realmente no hay que descubrir la pólvora, ¿no? Tenemos ya aquí, a ver si me ayuda Alejandro, tenemos la portada del Ley del Código de Ética de la Función Pública. Es una ley que se promulgó durante el gobierno del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, la ley número 27815. Y esta ley es un instrumento normativo, es un conjunto de normas que regulan los principios éticos, que regulan los deberes éticos y que también estipulan las prohibiciones éticas que deben regir la función pública. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en uno de sus puntos, aquí tenemos el de deberes de la función pública. Esto, por eso les digo, no hay que descubrir la pólvora. Tenemos infinidad de normas y de leyes. Deber de la función pública. La número 1, neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos viendo es que hay una transgresión de las normas y en específico de este código de ley del funcionario público, la ley número 27815. Y lo vemos a diario. Y será por eso que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha declarado en las últimas horas de que ellos no están promoviendo la Asamblea Constituyente. Sin embargo, esas declaraciones del ministro colisionan frontalmente con lo que se está haciendo en este gobierno. Muy bien, vamos a acabar en este punto con los comentarios. Habían algunas notas que comentar, pero ya tenemos a nuestra primera invitada para el bloque de entrevistas. Y se trata nada menos que de la señora Nidia Vilches, es militante del Partido Aprista Peruano desde 1979, se ha desempeñado como congresista de la República, ha sido ministra en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de la Mujer, durante el segundo gobierno del fallecido presidente Alan García. Le vamos a dar la bienvenida. Nidia, gracias por estar en Libre Expresión, bienvenida. Gloria, buenos días, muchas gracias por tu gentil invitación y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Nidia. Bien, entremos frontalmente y directamente a las preguntas. Hemos tenido ya unas declaraciones esta mañana, el señor Bellido lo comentaba, en la ciudad de Iquitos. Habla de estas diferencias que se han producido al interior del gabinete ministerial con respecto a la postura que Perú está cambiando, al parecer, en relación a Venezuela. ¿Qué opinión tienes sobre lo que se está produciendo al interior del gabinete? Gloria, aquí hay una pugna entre castillistas y serronistas. Lamentable y bochornoso porque son ministros de Estado, unos a favor y en contra de lo que dice uno y lo que dice el otro. Y tú muy bien has expresado, y creo que agregaría ahí otro antecedente más, cuando el premier anuncia que le ha pedido la renuncia o habría renunciado el ministro de Trabajo, y luego el presidente de la República le da la confianza y continúa hasta ahora como ministro de Estado. Y no pasa nada. Por tanto, dentro del gabinete hay una pugna de poder entre castillistas y serronistas. Lamentable, por cierto. Cada ministerio tiene un rol muy importante y en ese caso, al haber salido el presidente de la República, el canciller tiene la voz cantante, pues es quien maneja la política exterior del Estado peruano.
Y lo que ha hecho el canciller es recoger lo que el Estado peruano tiene aprobado dentro de la documentación y los acuerdos con otros países, el Acuerdo de Lima, donde desconocen totalmente al gobierno de Venezuela. Y lo que ha hecho el presidente de la República, no sé si acompañado del canciller o solo, a cuenta propia, que no debería hacerlo, porque esto es una conducta del país, no es una conducta de Pedro Castillo, es alguien que representa al Perú y ese es el presidente de la República. Por tanto, aquí veo una pugna entre ambos sectores, para no decir bandos, que no quieren quedarse sin el poder que hoy tienen dentro del gabinete de ministros. Y con el comentario muy puntual que tú has hecho respecto a la vicepresidenta de la República, ministra de Estado, de un ministerio muy social, donde al haberse creado el año 2012 concentran la mayor cantidad de política de Estado social, pero también de programas sociales donde otorgan recursos del Estado. Y si la responsable de este ministerio dice, estamos recolectando firmas para la constituyente o para pedir la asamblea constituyente, entonces, por favor, estamos politizando con los recursos de todos los peruanos los programas sociales que tienen un fin importante en el país y que no deberían ser usados políticamente como lo está haciendo la vicepresidenta y ministra de Estado, desconociendo y tirando por el suelo, y ella que es abogada, el código de ética del funcionario público en el Estado peruano. Pero Nidia, este es un hecho concreto porque hemos repetido estas declaraciones formuladas ya hace 2 semanas en la ciudad de Cañete por parte de la señora Boluarte, y lo que vemos es que hay una transgresión palpable, evidente, verificable, de esta ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y cuando hay una transgresión, ¿qué se produce? Ella está prohibida. Hay una sanción. ¿Y quién la tiene que promover, alentar? Bueno, ahí tenemos la función de control político que tiene el Congreso de la República. Si el propio gabinete de ministros no lo hace y evidentemente hay una pugna entre ambos sectores, entonces el Congreso de la República, con la función real que tiene de control político, debe llamar a la ministra también para interpelarla por estos temas. ¿Y qué está pasando? No es casual. Entonces? ¿Perdón? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué pasa con el Congreso en tu entender? Lo que está haciendo el Congreso está también envuelto en otras preocupaciones y espero que pueda tomar en cuenta que esta transgresión a la norma y las declaraciones de la vicepresidenta y también ministra de Estado colisiona con las normas del Estado peruano. De esta manera tendríamos o se hacen caso a las normas que tiene, a las leyes, o simplemente este va a ser un gobierno que dirija con sus propias normas, con sus propios códigos, como lo ha hecho recientemente el presidente de la República, reuniéndose con el presidente de Venezuela a hablar disque políticas de retorno de venezolanos. Bueno, hay otros temas que seguramente no comentará el presidente de Venezuela, pero de Castillo, mudo hasta el momento. Bien, Nidia, te convocamos para esta entrevista para hablar, y pusimos el título en la promoción del programa, APRA versus comunismo. Y lo que quisiéramos saber un poquito más del trabajo que está haciendo el partido aprista. Pero empecemos por lo siguiente. El ideario aprista especifica claramente que es un partido de izquierda democrática. Pero ahora, en un mundo globalizado, en el que está primando el intercambio comercial, la movilidad de personas para estudiar, para trabajar en cualquier parte del mundo, aunque sí, claro, subsisten estos abusos por parte a veces de transnacionales, subsisten las diferencias que hay al interior de los países. Pero, ¿qué promueve ahora el APRA? ¿Cuál es la vigencia del pensamiento del partido aprista en estas épocas, en este siglo? Víctor Raúl Ayala Torre, que es nuestro líder y fundador del APRA, funda este
partido del año 1924 como una doctrina para América Latina. Y lo hace en México, luego de haber sido expulsado de nuestro país. Y en en este acto, luego retorna al Perú y en 1930 funda el Partido Aprista Peruano. Nos ratificamos en nuestra doctrina y en este pensamiento, como muy bien has mencionado, el ideario aprista. Somos un partido de izquierda democrática que creemos y ratificamos que nuestro trabajo es con el sector más desposeído, menos el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, decía Víctor Raúl Ayala-Torre, porque él empieza a trabajar justamente desde los sindicatos, los gremios, las organizaciones sociales, recogiendo su demanda. Por tanto, el APRA, en este contexto ya del bicentenario, ratifica. Ayala-Torre ha sido un hombre visionario, porque también en nuestro ideario plantea que creemos en la inversión pública. Y creemos en la inversión pública con la inversión privada, que ésta genera a la vez empleo y genera el movimiento económico que requiere el país. De tal manera, Ayala-Torre, el pensamiento de Ayala-Torre está vigente. Y lo que hace el APRA y lo que ha hecho el APRA en estas dos oportunidades que el pueblo peruano nos ha permitido dirigir el país es justamente aplicar lo que nuestro ideario, nuestro principio y nuestra doctrina dice que es el partido aprista. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Dos temas que estamos en paralelo trabajando. Primero, haciendo una confrontación real en el campo, en las calles, a este gobierno comunista. Nosotros, desde cuando no nos permitieron participar en este proceso electoral, ratificamos nuestra posición democrática y que haríamos una oposición propositiva al gobierno que sea, que salga elegido. Sin embargo, tenemos dentro de este gobierno del presidente Castillo gente muy observada por su vinculación a Sendero Luminoso, a actos con el terrorismo, y nosotros, como el pueblo peruano, ha sido víctima del terrorismo, nuestras Fuerzas Armadas, la policía, distintas autoridades han sido asesinadas. El APRA tiene más de 1.400 militantes asesinados en cumplimiento de una función pública o como militantes, y nosotros no tenemos ahí ningún espacio para poder ni siquiera por asomo aceptar que un miembro del gabinete pueda estar vinculado a Sendero Luminoso. Ni al MRTA, ni a ningún movimiento que haya sembrado terror en nuestro país. De esa manera, nuestra posición es en las calles, así, diciendo la verdad de lo que sucede en este gabinete y en este gobierno, que ya van por sus más de 40 días y no tenemos resultados de nada más que los conflictos internos. Y en el partido estamos en un proceso de inscripción, pues al no participar en el proceso electoral hemos perdido nuestra inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, que nos permite participar en procesos electorales. Hoy estamos en ese proceso de inscripción, hay una gran voluntad de nuestros militantes para hacerlo, de tal manera hay varios compañeros y compañeras que se han integrado a esta comisión de inscripción, que no dudo, en los plazos respectivos podremos estar presentando y poder participar el próximo año en el proceso electoral municipal y regional. Nidia, estaba releyendo algunos apuntes de una de las obras máximas de Ayala-Torre, que es El antiimperialismo y el APRA, y ahí recordaba que Ayala-Torre precisamente marcó claras diferencias, marcó terreno distinto al de los comunistas, para robarles, por decirle así, para quitarles eso que ellos se autoproclamaban, los comunistas, de ser los únicos defensores de los desvalidos, ¿no? Las personas más desvalidas. Entonces, en estas épocas en que tenemos en el Perú un gobierno comunista, aunque el señor Castillo repita y repita que no es comunista, pero tenemos un gobierno comunista, ¿cuál es el trabajo tú dices trabajo en el campo, pero qué trabajo están haciendo en aquellas ciudades, provincias, donde se está alentando la firma
para buscar la Asamblea Constituyente y donde también en la narrativa se divide más al Perú, ¿no? Se agudizan esas contradicciones que tanto al comunismo le gusta alentar. La amenaza comunista no es reciente. Esta amenaza al Perú ha venido por muchos años. Y en esos muchos años atrás, desde 1930, Haya de la Torre confrontó aquí en el Perú. Y es así cuando los extremos, la extrema izquierda vinculada al comunismo y la extrema derecha, se juntaron en distintas oportunidades para impedir un gobierno presidido por Víctor Raúl Haya de la Torre. Y esto empezó en 1931, cuando Sánchez Cerro con fraude gana las elecciones y el APRA no reconoce este triunfo y fuimos perseguidos. Haya de la Torre fue perseguido, encarcelado, y ha sido una recurrencia porque Haya de la Torre ha puesto justamente ese paralelo a los gobiernos comunistas, a la amenaza de poder distribuir en el Perú lo que las personas van logrando por su esfuerzo y poder distribuirlas sin mayor fijamiento con otras personas. El APRA, reitero, plantea la inversión de Estado, la inversión privada, y que esta genera empleo e ingresos para el país. Igual, en 1940 nos dejaron fuera de la ley por justamente seguir trabajando en contra de la amenaza comunista y de aquellos gobiernos militares que con golpe de Estado se hicieron del gobierno del Perú. Igual pasó en 1945, en 1948, 50 y el 62, Haya de la Torre tuvo un veto, habiendo ganado las elecciones, tuvo un veto para que asumiera él la presidencia de la República. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Haya de la Torre? Haya de la Torre estuvo muy ligado, muy de cerca, recogiendo esas necesidades de la población, sus escuelas, la inversión en el campo, en la agricultura, en el sector minero, en el sector de electrificación, en las necesidades para el desarrollo del pueblo. Lo que ahora está haciendo este gobierno comunista, que no es otra cosa, un remedo de lo que en algún momento quiso hacer Velasco, porque también lo reconocen a Velasco y toman como ejemplo a Velasco. Diríamos nosotros, en el Perú hemos superado grandemente esta ideología y hemos podido trabajar, hacer crecer al país, que haya inversión en el país y que tengamos a la vez personas que vayan saliendo de la pobreza y la extrema pobreza. Hoy la pandemia nos ha castigado duramente y al mundo entero, pero en el Perú demandamos justo que el Estado peruano pueda atender esos dos sectores que diríamos educación y salud con mayor prontitud. Pero no vemos ningún convencimiento de este gobierno más que la imposición de su ideología y el poder trabajar una asamblea constituyente que no soluciona estos problemas. Nidia, a modo de autocrítica, has mencionado el gobierno de Velasco, el gobierno militar, pero posterior a eso, ya en 1980 recuperada la democracia, de esa época para acá, ustedes han sido, el APRA digo, 2 veces gobierno, ¿no? Y el primer gobierno conocemos los resultados desastrosos para el país. Sin embargo, en el segundo gobierno es difícil o es casi inútil poder desconocer que el Perú creció económicamente, que los índices de pobreza bajaron. O sea, no hay que hacer a prisa para reconocerlo. Pero también se produjeron y se registraron casos de corrupción. A las nuevas generaciones de apristas, de jóvenes apristas, o a esas generaciones de jóvenes que ustedes quieren llegar, ¿qué les pueden decir al respecto? Gloria, primero, desde nuestros principios y Haya de la Torre condenamos todo acto de corrupción. Y si hay militantes nuestros vinculados a algún acto de corrupción, personalmente que asuman su responsabilidad. No tienen por qué manchar el APRA de Haya de la Torre, que se fundó como doctrina para América Latina y para el Perú.
Y nuestras jóvenes, las generaciones jóvenes, que no tienen vinculación familiar con algún aprista, sino vienen por voluntad propia, y en este proceso de inscripción estamos viendo gratamente jóvenes por decisión propia inscribiéndose en el APRA. A ellos decirles, un partido político se ha hecho, y dice la ley de partidos políticos también, para poder recoger, mediar o intermediar las necesidades de la población, que si bien elige a sus autoridades, pero luego son abandonados por los que los han elegido. Entonces, ahí están los partidos políticos, ahí está el APRA, ahí están nuestros jóvenes para recoger esas necesidades y trabajar claramente, abiertamente, a favor de esa población más necesitada. En el interior del país o incluso en el mismo Lima, no tenemos que salir de Lima para ver la pobreza y extrema pobreza. No se está trabajando focalizadamente como lo hicimos, y tú muy bien has resaltado, ningún gobierno en esos 200 años podrá comparar al exitoso gobierno, segundo gobierno del presidente Alan García, porque crecimos, se invirtió. Cuando incluso tuvimos una crisis económica internacional, golpeó al Perú, golpeó a todo el mundo, por supuesto que sí, pero crecimos incluso en crisis, porque había un líder, y ese líder, a todos quienes compartíamos con él en el gabinete, era, verdad, una persona que estaba pendiente de las tareas que teníamos que hacer en el Consejo de Ministros, a diferencia de lo que hemos escuchado en las actas del Consejo de Ministros del gobierno actual. Ahí habían acuerdos, actividades, acciones que en la siguiente semana teníamos que estar ya dando resultados o respuestas de avances. Acá no hay que me reúno y voy a pensar a ver qué puedo hacer. Cuando hay liderazgo y se conoce el Estado, vamos avanzando. Y eso es lo que hicimos en los 5 años del 2006 al 2011 con el presidente Alan García. Sí. Hoy, estas nuevas generaciones tienen formas de comunicarse, tienen otros códigos para comunicarse, y por ello requerimos que la narrativa de Estado pueda llegar a la población más lejana y además recoger y solucionar esos problemas que demanda. Y no es solo reunirse ahora con el GORE regional en Loreto porque van a pedir más recursos. Yo miraría cómo está la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No están ejecutando a tiempo. Y ya el pretexto no es la pandemia. ¿Y eso ahora, por qué? ¿Por incapacidad? ¿Mala gestión? Incapacidad de gasto, por supuesto, y lo dice el informe mismo del Ministerio de Economía y Finanzas, y también lo menciona los informes de la Contraloría. No es darle más recursos, sino ejecutar el gasto en el tiempo oportuno para que, si está destinado a canales de regadío, si está destinado a electrificación rural, si está destinado a agua potable, sirva en el tiempo. Sirve en el tiempo. Si es para este año 2021, se termine pues la obra en el 2021. ¿Por qué tener que alargar al 22 o al 23? Eso es irresponsable. Creo que es muy importante mirar también desde el Ejecutivo cómo apoyamos técnicamente a aquellos gobiernos regionales donde su ejecución presupuestal está, ¿verdad?, muy, diríamos 30%, 20%, y estamos ya en el 9º mes del año. Sin embargo, Nidia, parece que en términos generales estamos esperando mucho de este gobierno, pero ya se había advertido las limitaciones, ¿no? Limitaciones personales, falta de liderazgo, o sea, no es nada nuevo, no tendríamos por qué sorprendernos. El tema es que esa incapacidad o esa paralización que está produciendo en el país, la incapacidad del gobierno, nos llueve a todos, porque el país se paraliza, las familias también están en un momento de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar en el futuro, y no ha cumplido ni siquiera 2 meses de gestión gubernamental el señor Castillo. Si esto se mantiene así, Nidia, ¿tú qué vislumbras? ¿Qué puede pasar en el Perú? Gloria, lo que veo es que el Ejecutivo, al no tener un rumbo real, y muchos de ellos desconocimiento total de lo que es el sector propiamente,
Y mira, ¿quién asume, quién preside el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Un buen maestro, no dudo que sea un buen maestro, pero ¿cuál es su vinculación con el área de transportes? ¿Qué conocimiento previo tiene para con el Ministerio de Transportes? Es Bueno, bien tiene delicado, denuncias por también, ejemplo. Nidia. Y Tiene es el denuncias. sector que tiene más presupuesto del Estado peruano. Entonces, ¿qué vislumbramos? En adelante, la propuesta es asamblea constituyente. ¿Y qué cosa voy a hacer desde el Estado? Distribuir recursos, distribuir plata a los gobiernos locales y regionales que no están ejecutando a tiempo su presupuesto. ¿Y qué otra cosa más va a hacer el gobierno? Muy bien, buscando las firmas entregando seguramente programas sociales y haciendo firmar planillones o fichas de inscripción no, son justamente firmas para poder pedir una asamblea constituyente. Pero eso sí es Realmente anticonstitucional. ¿Tú crees que eso pueda pasar en el Congreso de la República? Hace 2 viernes ya la bancada de Perú Libre presentó un proyecto para ello, pero ¿tú crees que eso pase más allá de la Comisión de Constitución y Reglamento? en realidad vislumbramos primero en el ejercicio del presidente de la República de no dar señales claras de qué políticas públicas quiere implementar. El segundo, que es el presidente del Consejo de Ministros, haciendo y conduciendo la presidencia del Consejo de Ministros en forma chabacana, sin comunicación tampoco, y un tuit es suficiente para decir sus sentimientos o sus estados de ánimo. Y maltrato al canciller. Ya debería haberlo sacado. Si es que no concuerda con él, de una vez le quita la confianza. O por honor, el canciller. Ese maltrato no se merece ninguna persona que asume alguna responsabilidad y cuando es desde el interno que está siendo golpeado. Por tanto, vislumbramos hacia adelante que no les va a interesar si dice la norma, dice la ley, si ellos plantean nuevamente la confianza o en 2 oportunidades consecutivas, cierran el Congreso o aprovechar, sobre pretexto de las firmas que van a conseguir, incorporar dentro del proceso electoral municipal y regional que se pueda consultar al pueblo peruano si se quiere una asamblea constituyente, al estilo Lagarto. Realmente no hay conducción, no tendremos resultados, dirán seguramente la población, pero es poco tiempo, no llega ni siquiera a los 100 días. En el primer día, desde el mensaje presidencial del presidente de la República, ahí se plantean las políticas públicas. Ahí están las ideas fuerza de lo que va a hacer en los 5 años. No necesitamos estar yendo a Estados Unidos a reunirnos con los empresarios y muchos peruanos han ido también a esa reunión en Estados Unidos para que les diga, sí creemos en la inversión privada, sí les vamos a dar las facilidades. Y aquí en el Perú no hay nada claro. Y también dijo que en el Perú hay corruptos hasta para exportar, con lo cual de alguna forma está denigrando la imagen del país. Esos temas que son internos tendrían que hablarse aquí, o sea, no hay un criterio del presidente. Tendría que exportar primero a Vladimir Cerrón, ¿verdad? El presidente de su partido. Exactamente, al secretario general del Perú Libre. Pero tú empezaste esta conversación hablando de diferencias entre castillistas y cerronistas. ¿Qué tanto puede afectar el poder que tiene Cerrón sobre este gobierno si se avanzan en este proceso judicial que está enfrentando por varios delitos? Indudablemente el poder lo mantiene cuando no lo sacan a Bellido. Una persona vinculada a apología del terrorismo, maltrata a las mujeres, es un chabacano, no conduce el país como debería ser y dicen las normas, pero es el candidato y el premier de Cerrón. Y con esos desencuentros que han habido en el gabinete, ya debería haber salido. En condiciones normales debería haber salido. Y ese Castillo es el poder no lo va a sacar. Tiene Cerrón. Castillo no lo va a sacar. Y volvemos al terreno del Congreso. ¿Qué debe hacer el Congreso? Porque estamos prácticamente varias semanas viendo el tema del ministro de Trabajo, Iber Maraví, que lo van a interpelar, pero ahí no pasa nada. Entonces, ¿qué debería hacer el Congreso con respecto al...? Es lo mismo, Gloria, una de sus funciones. Control político, esa es la función más importante que tiene el Congreso de la República. Y debe ejercerlo.
Y si desde el Congreso de la República no hacemos control. Creo que se congeló la imagen de nuestra invitada Nidia Vilches. Estábamos hablando sobre una de las funciones del Congreso de la República, que es el control político. Se congeló la imagen, Nidia. Nos estabas hablando de una de las funciones del Congreso, que es hacer control político. ¿Tú ves una oposición timorata, asustada? Creo que nos falta fortalecer la oposición y que con esta función, reitero, la más importante que tiene el congresista y el Congreso de hacer control político, debería estar inmediatamente convocando al premier y también así al canciller por este maltrato que no es al canciller, es al país, de tal manera que podamos ordenar o reordenar internamente. Pero reitero, como comencé, esto es una pugna entre castillistas y serronistas, cuánto poder todavía cada uno de ellos tiene, y mientras tanto Cerrón va respondiendo a todos los procesos judiciales que tiene y esperamos sentencias porque hay pruebas de corrupción que se han dado en distintos procesos que viene investigando la Fiscalía. Pero ¿por qué tanto tiempo? Hace 10 años están en la Fiscalía y no pasa esto al Poder Judicial. Y lo lamentable también que hemos conocido que los fiscales a cargo de la investigación del caso, los dinámicos del centro, habrían renunciado. ¿Qué tipo de presión hay? ¿Qué cosa se está jugando bajo la mesa? ¿O es que también hay presión porque ahora están en el poder? No nos vamos a callar si tenemos que hablar respecto a todos los antecedentes que hay de Cerrón, la forma como ha financiado la campaña de Perú Libre en esta última campaña y que lo compromete directamente al presidente Castillo. Bien, tú estás tocando el tema de los dinámicos del centro, que es una denuncia y un proceso, ¿no? Una investigación judicial que involucra a varios miembros del Partido Perú Libre, que incluso uno de ellos desapareció, volvió a aparecer, en fin. Pero ¿tú consideras que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, está defendiendo los fueros de la Fiscalía? ¿Tú crees que hay un temor por parte de ella para apuntalar el Ministerio Público en su trabajo, que es perseguir el delito? La fiscal de la Nación, premunida de la ley y además también de la autonomía que tienen los fiscales, no quiere meterse, no quiere meter en la mano donde deberíamos respetar que todos estas pruebas que hay de una vez tengan el expediente y se pueda presentar al Poder Judicial. Nos sorprende la tibieza que hay desde el Ministerio Público. Y de esta manera se sigue pasando por agua tibia todos los casos de Vladimir Cerrón y que en el exterior ahora estarían haciendo una campaña de victimización y persecución al secretario general de Perú Libre. Por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay pruebas contundentes, dinero que se ha encontrado en manos de los principales líderes de Perú Libre. Y a Pinturita, el brazo derecho e izquierdo de Vladimir Cerrón, lo van a mandar disque de embajador, lo quieren premunir para que no conteste al Poder Judicial, al Ministerio Público. Miren todo lo que está sucediendo en el país. Es de ficción. A la vista, a nuestra vista y sentimiento, y sin poder hacer nada, la fiscal de la Nación. Nidia, volvemos al tema de la oposición. Tú hablas de una necesidad de fortalecer la oposición, pero en realidad son varios grupos políticos. Y yo lo que observo es que ha habido un comportamiento de grupos políticos durante la campaña, después entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y un comportamiento distinto cuando ya asumió el señor Castillo. Me refiero, por ejemplo, al rol de Alianza para el Progreso. ¿Cómo evalúas tú el comportamiento de Alianza para el Progreso cuando acepta reunirse en Palacio de Gobierno, acepta reuniones con Castillo? ¿Tú crees que ellos se debilitaron en la fuerza que tenían antes como oposición y ahora más bien dices que bajo la gobernabilidad están cediendo, están, digamos, juntándose con Castillo por no sabemos qué razón? Hay respetables personas que integran como miembros de la bancada de Alianza para el Progreso.
Sí, lo Sin sabemos. embargo, lo que sentimos es que pesa más los intereses que tiene el señor César Acuña para el apoyo o no apoyo al gobierno. Yo pediría ahí un poco más de coherencia al señor César Acuña. Los intereses del país son los que hoy deben primar más que los intereses particulares. Y a ellos su bancada no podría estar sin poner sus puntos de vista también. Invoco a que su bancada pueda hacer llegar este sentimiento. Nos parece que prima los intereses particulares de Alianza para el Progreso o del líder de Alianza para el Progreso que los intereses país. ¿Qué intereses particulares tendría el señor Acuña en, digamos, en aras de la gobernabilidad, no ser frontales en cuanto a posición con respecto al señor Castillo? Creo que ahí deberíamos preguntarle a él, ¿verdad? Entre las cosas que él tiene en el país. Creo que sería el más legítimo en decir cuáles son sus preocupaciones respecto a sus inversiones. Pero la invocación es, pensemos en el país. Pensemos en este momento qué es lo que necesita el país. Mira lo que tenemos al frente. Si pasamos ahora también en la misma fiscalía, ¿cómo es posible 12 días y el cuerpo de Abimael Guzmán, el peor sanguinario del país, sigue ahí? ¿Qué cosa sucede? Y mira, un hecho tan particular que primero dijo en el Poder Legislativo, ¿quién era quién? Los 37 parlamentarios de Perú Libre se opusieron a la Se aprobación opusieron. de la ley. Y antes de eso, en el Consejo de Ministros, 13 de 19 se opusieron a firmar un decreto supremo para facilitar al Ministerio Público. Miren, Dejaron toda eso la es lo que fiscalía. tenemos. Ahí tenemos, esos son los que nos gobiernan. Sendero Luminoso está en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y judicial remarco porque el expresidente Duberlí Rodríguez en su momento dijo que en el poder judicial también había senderistas en distintos lugares. Mira, están con el poder en la mano. Los que antes sembraron terror, miedo y sangre, Se han hoy están infiltrado. Uh-huh. infiltrados para ahora, doctrinariamente o ideológicamente, que es minar también al Estado. Minar Eso es la lo que han democracia. buscado y lo han logrado. Y lo han logrado. Y a eso tenemos que combatir. Mira, pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo esto ha sucedido? Porque luchábamos a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, militarmente contra Sendero Luminoso y el MRTA, pero la batalla ideológica y política, como se dice, se perdió. Y esa es una batalla que no solo le compete a los partidos políticos, sino al Estado, que tiene que protegerse, y no lo ha hecho entonces durante todos estos años. ¿Qué sucedió? Bueno, estamos hablando ahora y poco a poco, no ha sido de hoy, ha sido, mira, me acuerdo mucho el año 2012, cuando la Universidad de San Marcos, los estudiantes hablaron justamente de esta infiltración terrorista en la universidad y llamaron a una gran marcha por la paz, donde asistimos, fue masiva concurrencia por la paz. Ya ahí, desde esa oportunidad, se expresó que había esa amenaza de infiltración en los centros universitarios, que lo tienen desde hace muchos años, pero ahí la Universidad San Marcos, los estudiantes fueron los que convocaron a esta marcha. Y mira, los tenemos ahora en el poder. Por eso debemos combatirlos con las leyes. Y si no somos capaces de poder defender al Estado peruano y no decir por la gobernabilidad, por supuesto que es muy importante la gobernabilidad, pero es importante poder tener los poderes del Estado libre de la infiltración senderista que hoy los tenemos. Tú, Nidia, digamos, es una de las mujeres en el partido aprista que hace una lucha intensa, una lucha política, pero lo mismo sucede también en otros partidos políticos. En términos generales, ¿cómo observas tú el rol de la mujer en la política en la actualidad? Con pasos agigantados en avance y la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia ha sido un gran aporte para decidir que más mujeres puedan entrar en política.
Sin embargo, nos falta algo más. Nos falta capacitar a más mujeres de organizaciones sociales que deseen participar en política y puedan, no solamente porque hay una obligación ahora de poner de candidatos 50% de hombres, 50% mujeres, sino porque más mujeres estemos convencidas de entrar en política y poder hacer llegar nuestros aportes. No necesitamos tener distintos títulos. Nuestras mujeres de las organizaciones sociales tienen un capital social importante y una problemática para llevar y solucionar a ellas, a las profesionales, a los técnicos. Distintas mujeres de distintas carreras profesionales o actividades, hoy tenemos la oportunidad de participar en gobierno. Hagámoslo convencidas de que sí podemos aportar. Y acá no hay una lucha entre hombres y mujeres, por el contrario, un aporte entre hombres y mujeres para el desarrollo del país. Se ha aplicado la paridad y alternancia en el proceso electoral general del 2021 y el próximo año se aplicará en los gobiernos locales, regionales y municipales. Capacitémonos para saber qué hacemos en política las mujeres y hay mucho por hacer y tu aporte como mujer es muy importante. Nidia, ¿y qué te produce cuando tú te enteras de que una mujer como la congresista Patricia Chirinos ha sido agredida, digamos, ha sufrido un acoso por parte del presidente del Consejo de Ministros, Bellido, cuando le ha dicho la cosa que le dijo, ¿no? Que hasta repetirlo me produce malestar, ¿no? Cuando le dijo que solo faltaba que la violen. Y han pasado días y semanas y eso no ha sido también, no ha prosperado en cuanto a una denuncia más allá de las críticas públicas. Pero lo que es peor, que ha habido también por parte de algunas congresistas del Partido Oficialista Perú Libre que han minimizado el hecho, ¿no? Lo han relativizado. No, ¿qué te produce eso? Bueno, la violencia, de acuerdo al prisma con que lo mires, será grande, fuerte, chiquito. La violencia es violencia. Y si la presidenta de la Comisión de la Mujer quiere aupar a su presidente del Consejo de Ministros, deje la comisión y váyase ahí a apoyarlo al presidente del Consejo de Ministros, que pensará seguramente igual. La violencia es violencia, de donde venga, y debemos combatirla. Mensajes o expresiones como las que has mencionado con la congresista Chirinos, y conozco de muy buena fuente que 2 congresistas más han sido agredidas por este mismo sujeto, ya como presidente del Consejo de Ministros, y que no han denunciado todavía. Pedimos y exigimos que la Comisión de Ética del Congreso de la República de una vez abra el proceso. ¿Por qué estamos dejando libremente que esas acciones procedan? En los gobiernos locales y regionales es pan del día. Todos los días hacen una persecución política a las mujeres que, lógicamente, en cumplimiento de su función de fiscalización, son golpeadas, incluso revisan toda su vida personal y si no la encuentran, le crean para poder atacar a una mujer. Por eso creo que deberíamos hacer cumplir la ley del acoso político y que estas tengan sanciones ejemplares. Pero Nidia, si no se sanciona, eso lo único que ayuda es que, o contribuye a que las personas ya no denuncien, que las mujeres no denuncien, porque saben que esto va a terminar en saco roto. Por eso menciono que necesitamos incorporar en esta ley del acoso político sanciones ejemplares, no multas. No hay ni reglamento de esta ley que ha sido aprobado en abril de este año. Lo debe reglamentar el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer debe hacer un observatorio y una vez en septiembre, una vez al año debe hacer un informe la ministra. Ni chis ni mus la ministra, ni ha hablado, no ha dicho nada. Señora ministra, el querer defender un fajín no puede dejar de lado el objetivo de defender a las mujeres. Todas las mujeres merecemos respeto. Muy bien, Nidia. Algo final, por favor, para cerrar esta entrevista. Me gustaría que te dirijas, en general, a los jóvenes, más allá de que si son apristas o no son apristas, pero a los jóvenes creo que necesitan, si no necesariamente participar en partidos políticos, estar informados de lo que está pasando en el país, ¿no? Para elegir mejor. Tenemos prácticamente el próximo año las elecciones municipales y regionales. Un mensaje a ellos, por favor. Con mucho gusto, Gloria. Los jóvenes tienen códigos distintos de comunicación.
y ellos buscan un espacio para poder avanzar, superar y crecer. Desde las aulas universitarias, desde las aulas de los institutos, o si son trabajadores, requerimos la voz cantante de ustedes. Y de esta manera también canalizar y sacar lo que del Estado podemos trabajar en favor de ustedes. El Perú, hasta el 2040, va a beneficiarse con el bono que significa no un bono para dar, sino donde la población joven va a gobernar o va a ser el mayor número de población en el Perú. Y eso significa que el Estado debe invertir más en educación y en salud y en generar empleo para estos jóvenes. Y que cuando salgan de su instituto o de la universidad no le pidan cuál es tu experiencia laboral si están acabando de terminar el centro universitario o del instituto. Requerimos más espacios para ellos, pero con tu participación. Nosotros no vamos a pensar por ti. Tú participa directamente. Canalicemos contigo esas demandas legítimas para nuestros jóvenes que tienen tal información ahora que el Internet nos trae información de todo el mundo. Ustedes tienen un gran valor para nosotros. No son el futuro, son nuestro presente. Participa en política que será muy beneficioso para ti y para el Perú. Nidia, antes de despedirme, quiero trasladarte una pregunta de nuestros participantes y nuestros seguidores, a quienes agradecemos. A ver, Víctor López, ¿cuándo se inicia la recaudación de firmas para el APRA? Tengo entendido que esto ya se inició, ¿no? ¿Qué podrías decir? Le agradezco a Víctor y muchas gracias. El proceso de inscripción, hoy ya no se recoge firmas, sino se recoge cédulas de inscripción de militantes. Lo mínimo que pide el jurado son 25,000. Ya se ha empezado a hacer la inscripción de los militantes, la conformación también de los comités ejecutivos provinciales que requiere también el jurado. Y esperamos terminar, nos hemos puesto para recoger hasta fines de septiembre y ver si ya tenemos el número necesario. Nuestra meta es 40,000 cédulas de inscripción de nuestros militantes para continuar. Nosotros hemos tenido 216,000 inscritos en el padrón que se nos ha cerrado ahora por haber perdido la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que poco a poco iremos haciendo esa inscripción, pero para fines de septiembre la meta es conseguir 40,000 inscripciones de afiliados y de esta manera podamos inscribirnos nuevamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, tengo otra pregunta, Nidia. A ver, te robo unos minutos, pero creo que el público también se manifiesta y puede ser que no te guste, pero sería bueno que contestes. Eduardo Calderón nos pregunta por YouTube. Al APRA le encanta el tarjetazo, recordando esas épocas en que bastaba tener, ¿no?, la tarjeta para que nos dieran chamba. ¿Qué podrías decir? Eduardo, mi saludo para ti y lamento mucho que en algún momento hayamos dejado esa sensación. Tarjetazos. Creo que aquí nosotros deberíamos mirar la meritocracia. Por eso es que demandamos y pedimos que nuestros jóvenes puedan tener mayor capacidad de poder instruirse, capacitarse, estudiar y poder, por sus propios méritos, acceder a un puesto público o privado. De esta manera, poder resaltar el esfuerzo que tiene cada persona. Estoy comprometida con ese proceso, Eduardo. La última pregunta, Nidia. Juan Carlos Lautaro Bonifacio Bravo nos pregunta por Facebook. La firma, ¿necesitamos un Pinochet o un Alberto Fujimori? ¿Qué podrías decir? Necesitamos peruanos que tengan bien puestos los que hay y abunda en las granjas, y las mujeres también los tenemos, para poder hacer del Perú más grande. Decisiones, firmeza, y no dejaremos las calles para señalar lo que está haciendo mal este gobierno y el poder legislativo pueda también consolidar los votos necesarios para poder vacar a quien no cumple bien su función. Bien, Nidia, te agradezco mucho por tu tiempo. Realmente he abusado de tu tiempo. La entrevista debió durar menos, pero te agradezco mucho por esta participación en Libre Expresión en nuestro canal, Canal B, el canal de Bicentenario. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Hasta cualquier momento.
Gracias, ha sido la excongresista y exministra Nidia Vilches, que ha participado ampliamente en nuestro programa el día de hoy. 12:55. Quiero ofrecerles disculpas porque no va a poder participar nuestro segundo invitado, José Tello. Me escribió por interno todavía, él está en una audiencia en la que está participando y se ha prolongado más de lo debido. Entendemos, José, realmente es un horario bastante especial, pero ojalá que lo podamos tener en otra oportunidad. A José Tello lo habíamos invitado para hablar de reformas electorales y José es director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Es un organismo que tiene más de 36 años, digamos, gestionando y instruyendo sobre temas como el municipalismo y la descentralización en nuestro país. Así que tenemos realmente bastante tiempo en los próximos programas para poder hablar con José Tello. Bien, llegamos al final, pero quisiera compartir algunos mensajes. Tenemos algunos minutitos, me dice Alejandro Peña. Nos saluda Jacqueline Gómez Silva. Gracias, Gloria, tu programa es muy bueno. Muchas gracias, Jacqueline. Realmente estamos haciendo un esfuerzo. A veces nos ganan las noticias. Hay muchas noticias que quisiéramos compartir con ustedes. Tenemos solo una hora, pero gracias por tu comentario. También queremos, tenemos varios comentarios aquí. Vamos a ver si los ponemos. Bueno, Víctor López nos puso un comentario. Muchas gracias. Conductora, no solo hermosa, pero muy preparada e inteligente. Gracias, Víctor. Bueno, hoy día no duermo con ese comentario. Gracias. Acá también tenemos el comentario de Edgardo Francisco Freddy Salas. Nos suele escribir con mucha frecuencia y le agradecemos. Él participa a través del Facebook. Quien debe aclarar el impasse entre el Premier y el Canciller, aquí lo voy a mostrar. Acá está, aquí está. Esto es, vamos a ver. Quien debe aclarar el impasse entre el Premier y el Canciller y Vicecanciller es el señor Pedro Castillo para bien de la gobernabilidad de nuestro país. Sí, pues, pero el señor Castillo sigue mudo. Y esto, fíjese lo paradójico, ¿no? Porque sí, desde aquí también hablamos, el señor Castillo no habla, no dice nada, no declara. Y cuando habla, lo criticamos, porque no está a la altura de un presidente de la República. Suena muy duro decirlo, ¿no? Pero necesitamos un liderazgo en el país y liderazgo del que carece el señor Pedro Castillo. Bien, vamos a poner punto final a nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir los contenidos del Canal B, Canal del Bicentenario, por seguirnos a través de YouTube, a través de Facebook, también estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, todas las redes sociales, es una maravilla, pero les confieso que a veces dominar esta plataforma me está generando muchas canas verdes, como se diría popularmente, pero ahí vamos, poco a poco familiarizándonos. Gracias nuevamente y que tengan un buen día. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Gracias.